contra un ministro, no se acepte acusación, a menos que haya 2 o 3 testigos. Pero que porque alguien diga una cosa, nosotros debemos aprender a no creerlo, porque nuestra mente es muy frágil, es muy suave para creer, muy débil para creer las cosas que se nos dicen. Y muchas veces debemos entender que son cosas diabólicas, son cosas que el enemigo mueve para que la fe de los cristianos baje, para que desarticular la comunión, el amor y las iglesias. Y nosotros debemos permanecer fuertes sabiendo en quién hemos confiado, en quién hemos creído, a quién alabamos, a quién adoramos. No adoramos al pastor, aunque es guapo. Bueno, yo se lo vi a la hermana Arlene, que era guapo. No va a creer que yo pienso eso, reprendo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber que somos humanos. Hay cosas que cometemos errores, pero hay otros errores que no se pueden pasar, pero no porque alguien diga una cosa, así son. Por ejemplo, en la iglesia un pastor no acepta una acusación contra un diácono solo porque alguien le diga una cosa. Si el hombre o la mujer, la diaconisa o el anciano o anciana cometieron un error, pues entonces habrán 2 o 3 testigos y habrá un tribunal de honor, para que busque una situación, pero no para destruir, sino para ayudar, para restaurar. Nosotros debemos de tener cuidado contra las insinuaciones y las acusaciones que nos hacen desde afuera los del mundo, incluyendo las ofrendas que damos. Las que damos porque queremos, porque nadie nos obliga. Yo no sé si en otro lado se hace, no puedo dar fe, pero yo doy fe de lo que veo donde estamos. A nadie se le obliga a dar una ofrenda. Ni a mí, yo doy mis ofrendas al apóstol Sergio y nadie me obliga. Él no me dice, hey, ya me depositaste. Una cosa aquí en mi corazón que se llama Espíritu Santo me dice, no todo es tuyo. Dale al César lo que es del César, es decir, pagar los taxes, y dale a Dios lo que es de Dios. Es decir, que es una cosa que Dios pone en nuestro corazón, no es de que Él me esté sacando, y así mismo también las ovejas que yo ministro allá en el ley. Bueno, algunas sí me han dicho, hermano, devuélvame mi diezmo, porque en 1999 yo di $100, devuélvame mi diezmo, pero los mando a volar barrilete, porque le digo, sí, ya me los gasté, man. En la ofrenda de diciembre, o sea, pero lo que te digo es, yo les he dicho, no te obligué, tú lo diste. Y no es mucha la gente, la mayoría lo que da, porque es para el altar de Jehová. Es como se mantienen las obras. Y también yo les digo a mis ovejas, hermanos, si me ven gorditos porque me dio hambre y me comí una hamburguesa, a su salud. Con algo de la ofrenda que ustedes dieron, yo tenía para echar gasolina, para comerme una hamburguesa y me lo comía. Y también a veces me miran coqueto que tengo mi guachomba que no es Casio, hace para que no me pase de la hora. Yo sé que me lo regalen para que no me pase de la hora, pero yo lo uso por coqueto. Y entonces les digo, hijitos, ¿qué hago si me lo ofrendan? ¿Lo tiro? No debemos hacernos los pobres, porque no somos hipócritas, sino cuando uno no tiene, se aguanta como los machos, y cuando uno tiene, lo disfruta. Debemos de tener el entendimiento y que nuestro Dios, porque así lo dice, nos quiere prosperar, así lo dice la Escritura. Nos enseña a obedecerle y cuando le obedecemos nos prospera. Pero yo lo que me estoy refiriendo es que el anticristo va a suspender las ofrendas, los sacrificios en el templo. Ese es el anticristo personaje, pero el espíritu del anticristo ya está peleando con eso, porque de las ofrendas que el pueblo da, ahí van programas de radio, programas de televisión, muchas cosas que se hacen.
se construyen templos. Entonces, guardemos nuestro corazón, ¿no? Y principalmente de esos, de los ingratos de Univisión, ¿no? Que andan diciendo cosas de que, fíjate, ¿cómo no va a tener dinero un pastor que tiene 15,000 ovejas? Imagínate que de esas 15,000 den $10 de ofrenda a cada uno. Imagínate, para hacer un cálculo. En un culto dan $10 cada uno. Por 15,000 son $150,000. Pero también así es el gasto de luz, el gasto de todo lo que se hace. Como dijo un hermano que estaba dando una enseñanza, un hermano maestro, dijo, entre más ovejas, más lana. Dijo, eso vos me lo enseñaste, José Luis. Sí, le dije yo, y más problemas también. Y es más gasto. De la misma manera uno lo vive en su familia, porque tan lindo cuando uno vive solo, ¿verdad? Cuando uno vive solo, no consume mucho, apaga la luz, ya conoce la casa, de noche va al baño a tientas, se baña con agua fría para no gastar gas. Ni come, ¿verdad, hermano? Pero, y ya cuando uno se casa, ahí ya no, las luces encendidas, la señora solo le gusta el agua caliente y gasta gas porque anda cocinando, quemando la ensalada, evaporando el agua, pues entrenando. Y cuando vienen los hijos, gasto, va, qué ropa, qué medicinas, qué comida, todo ya vale, la familia vale millones, hermano, millones hay que invertir. Y entonces así también las familias, no debemos asustarnos de las cantidades, porque eso es como decir que no queremos que la casa de Dios sea próspera y haya dinero. Mira, si alguno es transero y hace algo con el dinero, pues ya lo juzgará Dios. Nosotros estamos para eso. Hay muchas cosas lindas por qué vivir, en lugar de estar pensando en lo que otros hacen. Nosotros cumplamos con lo nuestro y busquemos a Dios, porque son tiempos peligrosos. No dejes que te seduzcan para decir cosas que no son ciertas, no son verdaderas, y que si hay alguna acusación contra un ministro, que se presenten 2 o 3 testigos. Por eso es que la iglesia requiere que seamos cristianos conocidos, no cristianos anónimos, que de repente uno sabe ni quién es. No, yo tengo una acusación. Si vos quién sos, yo tengo años de venir aquí, pero si no te hemos visto. Son de aquellos como mesiánicos, ¿verdad? Que vienen una vez al mes. O como el cometa Halley, ¿verdad? Que cada 5 años o cada 7 años se aparecen. Entonces, no, cuando un cristiano es conocido y da su testimonio y puede decir cosas. Y nosotros creo que lo que podemos decir es que conocemos que los ministros que están con nosotros son ministros probados de testimonio. Nunca decías que tu pastor esté pobre y gacho, porque esa es la unción que descendería sobre su cabeza y al final caería contigo. Prosperando todos juntos, por la palabra, por la obediencia, prosperando todos juntos, cada quien en su trabajo y tu pastor también. Porque ya con los años uno va queriendo hacer unos dolaritos para que echarse una su cirugía plástica, hermano, porque ya le sobra a uno mucha carne. Esa es muy coqueto, ¿va? Pero tal vez la pastora va queriendo. Yo les he recomendado que se peguen un jalón aquí atrás donde no se mire. Mira que con un hule se amarre, pero no da mucho resultado. Cuando se ríen se zafa el hule. Hijitos, bueno, ese era mi sentir, ¿va? Y quería decirlo de que seamos sabios, ¿va? El sabio oye las dos partes de un problema y se da cuenta y discierne. Cierto que hay malos, pero también hay buenos. No porque una mujer sea fácil, las hace a todas unas cualquiera, ¿va? Cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio. No porque un hermano que dice que ese hermano sea ratero, nos hace a todos rateros, sino que cada quien delante de Dios se maneja y a su tiempo tendremos que dar todos
cuentas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos tu palabra, tu enseñanza. Señor, dirígenos. Alivia, Señor, nuestras penas. Quita todo desconsuelo y danos tu paz y tu entendimiento. Señor, que por tu palabra venga a nosotros la seguridad de tu grandeza, de tus misterios y también de los tesoros que tienes reservados para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, quisiera, vamos a ver, fíjense, quiero ver si me funciona ese mi experimento. Miren, nosotros en la Biblia tenemos 4 números que nos hablan de perfección. El número 3, fallé, no me recibe el dedito, ¿ves? Quiero ver, ¿y este? Con rojito, tal vez este sí, no, está bien. El número 3, pero ¿por qué no? El número 10, pero me faltó el 7 y el 12. Es que aquí me salgo de los límites. 3, 10 y 7. Estos 4 números nos hablan de un cierto tipo de perfección. Entonces, cuando se habla rápidamente, se confunde. Confunde uno el significado porque el significado de perfecto es muy subjetivo. Nos cuesta que nos entre en la cabecita. Pero lo perfecto es aquello que no tiene error, aquello que no tiene defecto. Por lo tanto, la perfección está bien lejos de nosotros. Por ejemplo, digamos, el matrimonio perfecto es el que es imperfecto. El hombre perfecto es el que tiene imperfecciones. También las mujeres perfectas son, o sea, lo perfecto en la tierra es imperfecto. Pero estos números se aplican solamente a la escritura. Por ejemplo, si uno vive en la Tercera Avenida, en la Séptima Calle, en la 777 Smith Road, ¿verdad? No, ahí no apliques eso, porque esa es una dirección. Estos números son para entender partes de la escritura, para entender el mensaje numérico, porque toda nuestra creación es numérica. Y los números nos hablan de un diseño. Los números hablan que hay una mente inteligente que hizo estas cosas, que así lo diseñó, que puso 2 y no 3, que él decidió que fueran 10 y no 9, sino que él, la mente, el diseño divino, dejó esas cosas así organizadas. De tal manera que cuando aparece el número nos habla de cierta cosa. Entonces, por ejemplo, aquí el 7, lo que no tiene error, lo que no tiene defecto. Esa es la perfección. Le voy a poner aquí, solo así, perfecto. Ahora, el número 3 es un número que nos habla de plenitud. Se me sale aquí. La plenitud es cuando una cosa o una persona ha alcanzado su máximo desarrollo. La plenitud, cuando llega algo a la plenitud, es que ha ido creciendo y llega a su máximo desarrollo. Por ejemplo, entonces se puede hablar la plenitud del amor. O se puede hablar de la plenitud del enojo. Se fue enojando hasta que de una vez ya se descontroló con el enojo. Cuando alguien va llegando a su máxima expresión, es que se da la plenitud. Quiere decir un desarrollo, va creciendo, va evolucionando, va aumentando. Ahí se aplica la palabra plenitud con el número 3, que se parece al 7, pero literalmente son diferentes, porque el 7 es sin error y el 3 es que va desarrollando hasta alcanzar su máxima expresión. Todo
todo en la vida tiene su máxima expresión, que es un techo donde ya no puede ser más. Hasta ahí llega. Tiene lo que es de humano, tiene techo. Y esa es su plenitud. Pero el número 12, por ejemplo, le voy a poner aquí así de otro modo, que se salga aquí la colita un poquito del patito. El número 12 quiere decir, es un número de gobierno, el gobierno de Dios en la vida del hombre. El gobierno viene por la obediencia. Si alguien gobierna y el gobernado obedece y llega a un tipo de perfección por medio de la obediencia, pero eso es gobierno, es diferente a la perfección sin error. Pero yo me quiero referir al 10, porque el tema es la 10ª generación. Porque el 10 quiere decir totalidad. Totalidad quiere decir cuando está todo, la totalidad es numérica. Cuando todo lo que debe estar está ahí metido. Fíjate, por ejemplo, se mira bien ahí cómo escribí. ¡Hala, sí, qué bonito! Fíjate pues. Es que lo iba a hacer así, pero tuve unos problemas. Pero fíjate, por ejemplo, Dios le da a Israel 613 mandamientos. ¿Y por qué no mejor pongo otra pizarra? Si aquí me abundan a mí. Ya los descarté. Ay, Dios mío. Fíjate, Dios le da a Israel 613 mandamientos. Y los hombres no lo pueden cumplir. Llegan los sacerdotes y le dicen, Señor, no. Ya cuando iba cumpliendo el 8, fallé en el 9. Ya cuando iba en el 12, fallé en el 3. Y Señor, y son 612. Es mucho. Entonces Dios aplica una operación matemática espiritual que se llama gematría y suma los 3. 6 más 1 más 3 y da 10. Y le dice, está bien, ¿no podés con los 613? No puedo, Señor. Te voy a poner 10 mandamientos. Y le dejan 10 mandamientos. Pasan los siglos y vuelve el Señor a revisarlos y le decimos, Señor, no pudimos con los 613 y tampoco podemos con los 10. Entonces nos dice el Señor, bueno, le voy a hacer otra vez a 10, le voy a hacer la operación otra vez de gematría. 1 más 0, 1. Te voy a dejar solo una ley. El amor. Que me ames a mí sobre todas las cosas. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea que hay que amar a Dios, hay que amarse a uno mismo, hay que amar al prójimo. Y entre el prójimo, la primera de las prójimas que tenemos es nuestra esposa. Con ella se entrena a amar. Hijita, así que no te opongas, a dejar que tu esposo entrene a amarte, a quererte. Déjate. Fíjate. Entonces, el 10 va. No podés mucho, te lo reduzco. Si cumplís los 10, es como que cumplieras los 613. Si cumplís 1, porque 10 es como 1, solo que hay que agregarle un 0. Si cumplís 1, te tomo como que cumplí los 10 y como que cumplí los 613. De la misma manera también el diezmo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor con el diezmo? Que de todo lo que ganemos, traigamos al Señor, al altar de Jehová, el 10%. No digo el 9, ni el 11, ni el 2, digo el 10. Porque lo que Él nos está diciendo es que cuando tú me traes el 10, yo lo tomo como que me trajiste el 100. Dios toma como que le diste todo lo que ganaste. Pero solo es el 10. Nos deja a nuestro favor el 90. Tan lindo el Señor, porque es muy poco para reconocerle al que todo nos lo da, al que todo lo da, nos da la salud, la fuerza, todo nos lo da y nosotros le damos el 10 porque Él toma el 10 como un todo. El 10 es figura de totalidad. Pero ¿por qué te insisto yo? Porque algunos hermanitos pues a veces le dan otro sentido, pero yo te estoy diciendo el sentido doctrinal que aprendí con el apóstol Sergio. 3, plenitud.
7, perfección. 10, totalidad. Aplicarlo así cuando estés estudiando. Y 12, gobierno de Dios. Es decir, a lo que tenemos que llegar nosotros, a dejarnos gobernar por la palabra del Señor. ¿Me entiendes, Méndez? ¿O no me explico? Roderico. Va, fíjate, ¿por qué te doy y por qué te estoy hablando de esto? Porque entonces ahora vengo y leo esta porción. Híjole, ahora solo está pintando. La tecnología le juega rudo a uno. Sigue, mira. Vamos a ver con mi aparatito. A mí me causó, fíjate que bastantes problemas me causó las generaciones. Porque de eso te quiero hablar ahorita. Dice, ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación. Pero a mí me costaron las generaciones porque cuando yo empecé a asistir a la iglesia y me di cuenta de cómo era la cultura evangélica, porque yo era cristiano, pero religioso. Yo pensé que creía y que sabía, pero no había nacido de nuevo. Pero cuando nací de nuevo y vi cómo era la cultura de la iglesia, me quedé asombrado. Porque yo el domingo en la noche me despedí de los hermanos. Yo era nuevo en la iglesia. Me despedí de los hermanos, qué alegría sentía yo con mis hermanos. Bueno, siento todavía, pero en ese momento. Y adiós, hermanos, Dios le bendiga. Y me dijeron, ¿y a dónde se va? No, pero como nos vemos hasta, ¿cuándo es el próximo culto? Pues mañana lunes. Me dijo, mañana lunes hay actividad de jóvenes, algo así me dijeron. Y yo, el lunes, Monday. Si el lunes, según en mi tierra, ni las gallinas ponen. Pues los cristianos sí ponemos y bastante. Me dijo, sí que usted se viene porque el lunes aquí hay actividad. Bueno, dije entonces de plano que el descanso es el martes. Entonces, hermano, y el martes sí descansamos. No, el martes hay culto. El martes pedí que el apóstol Otto venga, si usted va a estar bueno. Y el miércoles, culto de jóvenes. Y el jueves, caballeros. Ya con miedo pregunté, ¿y el viernes? Culto, también hay culto. Wow, dije, esos sí son fanáticos. Somos fanáticos. Entonces yo dije, de plano, aquí el sábado es el día de descanso. Y les dije a todos hermanos, el sábado sí descansa uno. El sábado hay ayuno. Todos los días. O sea que uno es cristiano puro calcetín flamingo, de lunes a domingo. Todos los días. Si quiere descansar, me dijo, creo que el miércoles, el jueves, un día así, me dijo, es culto de damas. Pero nosotros venimos también, me dijo. Es que, hermano, uno tiene que haber nacido de nuevo para que le guste esto, hombre. Si no es como hacen los religiosos, solo un ratito, ya vámonos para la casa. Entonces yo a los hermanos le empecé a decir, hermano, ¿y qué tengo que hacer yo cuando llegue a mi casa? Lea la Biblia, Luis. No, Huicho me decía, lea la Biblia, Huicho. ¿Y dónde me aconseja usted a leer? Porque es un librón, lo hacía así, lo barajaba así. Empiece por Génesis. Amén. Buena idea, dije, ¿dónde comienza uno? Por el principio. Génesis. Y llegué a mi casa, le revisé las primeras hojas, vi que tenía índice, todo. Génesis 1, capítulo 1, qué lindo. Así fue la creación. Capítulo 2, wow. Dios crea a Adán. Y Eva se come la manzana, se le engaña a la serpiente. ¿Con qué razón quiero ser soltero? Decía yo. Pero eso era porque ahí era soltero, a los 19 años todos quieren ser solteros. Bueno, no todos, pero los más sabios, digo yo. Capítulo 3, la caída del hombre. Me fui lindo hasta el capítulo 5. En el capítulo 5 me atranqué. Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. Set
tenía tantos años cuando engendró a Enós. Enós tenía tantos años cuando engendró a Mahalaleel. Mahalaleel tenía tantos años cuando engendró a Jared. Ya como el quinto ya empecé a cambiar ya perdí la concentración. Dije yo, ¿y este nombrerío para qué va? Total que me dormí como cristiano, con la Biblia abierta en el pecho. Y entonces cuando llegué a la iglesia me encontré al hermano y me dijo, hermano Huicho, ¿cómo le fue con...? Re bien, hermano. Leí hasta el capítulo 5. ¿Y por qué se quedó ahí? Que le conté, vinieron las genealogías y unos nombres. Mahalaleel, le dijo, hasta tuve que leerlo despacito y repasar sílaba por sílaba porque se me traba la lengua. Ya no podía decir Mahalaleel. Y entonces ahí me dormí. Es que no me gustaron las genealogías, las generaciones. Tiene razón, hermano Huicho. Mejor, ¿sabe qué? Pásese al Nuevo Testamento. Empiece con Mateo. Buena idea, porque ese ya es el pacto, el nuevo pacto, el pacto eterno. Voy a leer primero el Nuevo Testamento. Llegué a mi casa, hermano, y abro Mateo capítulo 1. Esta es la genealogía del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y otra vez la genealogía, otra vez empecé a cambiar luces así. Así como le hacen las mujeres que no tienen doctrina a los hombres cuando les gusta. Ojos soñadores. Me volví a dormir. Entonces ya mi hijo le manda, mejor lea usted como pueda, ¿vale? Cuando mire una generación, quítese de ahí, sáltese unos 2 capítulos. Y así empecé a leer porque no entendía. Pero todo en la Biblia tiene un porqué. Mira, a mí me empezaron a interesar las genealogías cuando leí de unas hermanitas que aparecen en el Antiguo Testamento que se llamaban las hijas de Barzilai. La palabra Barzilai quiere decir de hierro, eran mujeres de hierro, puras Latin woman, ¿verdad? Porque son tremendas esas Latin woman, hermano. Mira, con vos y sin vos, conmigo y sin mí, eso la hacen las bandidas. Pero hijita, mejor hacerlo con tu marido, por favor. Estas hijas de Barzilai, fíjate, eran varias. Barzilai solo tuvo hijas, no tenía hijos hombres. Esas hijas de Barzilai llegaron a la edad casadera y de plano que los de la tribu vecina las miraron, ¿verdad? Y ya sabemos los ojos que eran. Se enamoraron de ellas. Y entonces las conquistaron, fueron, les hablaron, les dijeron que se casaran. Y ellas dijeron, sí, yo me caso con vos. Dijo, pues, una cosa te digo, yo mi apellido no me lo quito. ¿Cómo va a ser eso? Vos vas a ser Josefa de Pérez. Pérez serás. No, pues yo no quiero perecer, le dijo. Pérez serás. No, si te querés casar conmigo, vos tenés que ser Juancho Barzilai. Wow, mujeres de hierro. No me cambie el apellido por mi marido. Si ese se quiere casar conmigo, se tiene que llamar como yo. Y de plano que eran lindas las Barzilai, porque las que pretendieron aceptar. Y como ya colgado uno, ya enamorado uno, ¿qué me importa mi abuelito, mi apellido? ¿Qué me importa? Yo lo que quiero es esa linda criatura, dice uno. ¿Qué me importa? No me importa nada. Y entonces estos hombres aceptaron casarse y tomar el apellido de las Barzilai. Pasaron los años, mira aquí viene, pasaron las generaciones, resulta que Dios se enoja con Israel, se van a Babilonia y cuando regresan, cuando van a entrar los descendientes de los hijos de esas Barzilai con los que se enamoraron de ellas, llegan los hijos a Jerusalén y ahí están los sacerdotes y les dice, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, Pepe Barzilai, le dijo. ¿Y quién es tu abuelo? Y cuando empezaron a ver las generaciones, no encontraron su genética. No encontraron sus generaciones porque estaban confundidas con las Barzilai, porque era el nombre del marido el que debía prevalecer. Y entonces pudieron vivir en Jerusalén, pero no
como ministros, ni como sacerdotes, ni como hebreos, sino como extranjeros en Jerusalén. Perdieron su genealogía. Fíjate qué importante. No se notó en el momento. Me empezó a interesar la genealogía. No se nota en el momento porque nuestra vida es muy corta. Pero en las generaciones, cuando va pasando el tiempo, lo pueden sufrir nuestros hijos, nuestros nietos y hasta los bisnietos. Porque está escrito en Deuteronomio 20 que la iniquidad de los padres pasa hasta la tercera y cuarta generación. La tercera generación son nuestros nietos y la cuarta, los bisnietos. Y si uno sigue así, agarra hasta los tataranietos. Los Barzilai sí que el amor los cegó. Fíjate las generaciones. Ahora mira esto. Ahora Dios le dice a Israel que no debe haber bastardo. Pero mira, bastardo es una palabra dura en español, va, perdón, se me había olvidado que es pero lo que quiere decir Dios aquí es: no quiero que hayan hijos fuera de matrimonio. Porque cuando un hijo nace fuera de matrimonio, queda sin la protección que necesita. Queda sin la imagen paterna o sin la imagen materna. Y entonces le cuesta más en la vida. Le es más fácil que le pasen cosas, está descuidado, está desprotegido. Es más fácil que se vuelva criminal, que se vuelva malvado cuando no tiene papás. O no tiene papá, porque en el 99% de los casos la mamá, solo que se muera, se va. Ahí sí hay que ser Barzilai, hijita. Entonces, fíjate, si nacía un bastardo, ¿pero qué culpa tenía él? Pero Dios decía: ese no puede llegar a mi asamblea, ni sus descendientes, ni los hijos, ni los nietos, hasta la 10ª generación. Y en el siguiente verso dice: ningún amonita ni moabita, que son los hijos de Lot. Los hijos de Lot que nacieron por incesto con sus hijas cuando vino el desastre de Sodoma. Ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, en la asamblea de Jehová, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación. La 10ª generación, entonces, como el número 10 quiere decir totalidad, todo. Dios toma la 10ª generación como la generación en la cual se limpian los pecados que han cometido sus padres y sus ancestros. Es decir, que Dios se enojó con Lot y pasaron 10 generaciones y de ahí se contentó con los hijos, con los decanietos de Lot. Dios se enoja con el hombre y a las 10 generaciones lo perdona. ¿Me di a entender, hijitos? Fíjate, esto me trae a mí a memoria un verso en Mateo 24:34, donde Jesús está exponiendo la escatología, que van a haber guerras, rumores de guerras, hambres en todo el mundo, antes de que venga el fin. Nos está hablando Jesús de una suerte de tragedias globales en todo el mundo. Pero en el verso 34 que te puse ahí, cierra Jesús diciendo: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. No pasará esta generación. Es decir, esta generación es la generación que Jesús le está predicando. Que no iba a pasar esta generación hasta que se cumpliera las hambres, pestes, todo lo que predice el Señor ahí, lo que profetiza el Señor ahí. Y eso hace que los estudiosos se hagan bolas, que quieran explicar este verso de alguna manera. ¿Cómo es posible que esa generación y no se cumplió? Porque Jesús dijo esa generación y esa generación ya pasó hace 2000 años. Pero hermano, la Biblia es más sabia que los hombres, mucho más. Nuestro Dios es un Dios. Fíjate, ¿cómo será de inteligente el que hizo la inteligencia? ¿Cómo será de inteligente el que nos dio a cada uno un poquito de inteligencia? ¿Cómo será de entendido el que le dio al hombre el entendimiento? Entonces, tenemos que saber que lo que uno no entiende en un momento,
lo entenderá después. Y si no lo entiende es porque le faltaron 3 dulces a la botella. O sea, quiere decir que no somos tan inteligentes como quisiéramos. O sea que si te dicen que la raíz cuadrada de 18, ¿cuánto es? No sabes, ¿verdad? Porque en lo que sacas el celular, buscas la calculadora, y esa no es inteligencia, sino que es inteligencia artificial. Tremendo eso. Pero usted fíjate, la 10ª generación entonces, yo le empiezo a buscar en la escritura. Y entonces si Adán es la primera generación, me fui al primer libro de Crónicas 1:1, lo que antes no quería leer, pero ahora sí, ahora quiero leerla contigo para enseñarte algo de que he aprendido en estos 35, 40 años que tengo de amar al Señor y de conocerlo desde que me convertí. Adán, Set, Enos. Ahí van 3 generaciones. Cainán. Yo digo, ¿cómo en la 4ª generación pusieron un nombre parecido al de Caín? Ese había que hacerle cruz y calavera. Mahalaleel, ¿ya? Cainán, Mahalaleel, Jared. Y Jared tuvo al 7º. La 7ª generación es importante porque fue la generación arrebatada, fue Enoc, que su característica es que fue arrebatado. Y si te das cuenta que de estos individuos, del que más se habla es de Adán, pues, su creación, cómo comenzó, cómo cayó sus primeros años, del que más se habla es de Adán. De Set se habla poquito. De Enos poquito, solo que dice de Enos que ahí comenzaron los hombres a llamarse con el nombre del Señor o a adorar al Señor, a adorar al nombre del Señor, desde Enos. De Cainán, Mahalaleel, Jared, casi no se dice nada. De Enoc ya se dice que fue arrebatado, caminó 300 años con el Señor, lo buscaron y no lo hallaron. Pero de la mayoría no dicen nada. Matusalén también dicen que fue el que más vivió, el que más años vivió, casi le llegó a los 1000. Lamec, y viene la 10ª generación, Noé. Cuando viene la 10ª generación, ahí hablan 4 capítulos seguidos de Noé. Noé es el primer ministro, es el primer, digamos, cabeza de un hogar, de una casa, antes del diluvio, del cual se hablan tantos capítulos. Se empieza a relatar cómo era Noé, cómo lo llama Dios, cómo construye el arca. Y hermano, date cuenta que esa gente antidiluviana no eran hombres como Tarzán, hermano, que andaban con pantaloneta y descalzos y con un cuchillo, y que hablaban yo Tarzán, tú Jenny. Imagínate la tecnología que manejaba Noé, que pudo hacer un transatlántico. Eso se necesita un montón de cosas. Claro que Dios le dio las medidas y todo, pero él pudo hacerlo. Se necesita arquitectura, se necesita ingeniería, se necesita un montón de conocimientos para que un barcote flote. Nosotros, por ejemplo, yo puedo hacer un barco que flote, pero de papel, solo un rato de ahí el agua se lo traga. Imagínate ese hombre y también su administración, su liderazgo que dirigió a sus hijos a que lo ayudaran. Es decir que, hermanos, los humanos nunca hemos sido tontos ni hemos sido hombres de las cavernas, sino que una tecnología, un conocimiento que Adán tuvo en el huerto, porque Adán labraba el huerto. ¿No te imaginas a un hombre, Adán, con la manita haciendo así la tierra? Si el huerto era una gran extensión, tenía sus herramientas. Yo no sé si tenía tractor, tampoco te quiero poner así a Adán en un tractor así con su gorrita, ¿va? Pero sabía, hijito, sabía. Tenía también tecnología de guerra porque él cuidaba el huerto. Y para cuidarse necesita ser guachimán. El vigilante no sale a poner el pecho, sino tiene su cuchillito, su navaja, machete, dardos envenenados, tortillas tiesas para tirar así con cerbatana. Ya el moho, cuando entra la sangre, ya empieza, es venenoso.
Pero entonces fíjate, todo esto se perdió con el diluvio. En la 10ª generación dice que Dios le dijo a Noé que predicara, y predicó 120 años, hermano, 120 años. Porque la 10ª generación era la generación en la cual Dios quería darle otra vez entrada al hombre, al paraíso, lo quería regresar al paraíso. Hebreos dice que Noé fue un predicador de justicia. Él expresó la justicia de Dios, pero no se lo convirtió en ni uno. Solo se subieron al arca sus nueras, sus hijos y su mujer. Sujeta, la esposa de Noé. Yo digo que la Noa le decía, pero Noé, ¿cómo vas a pensar que va a llover? Usted hágame caso, mi reina. Usted tranquila, my love. ¿Ah? Yo sufriendo y usted tranquila, ¿va? Yo nervioso y usted confiada, tranquila, ¿va? Ay, no, pero qué barcote ese que estás haciendo, y aquí ni agua hay, aquí no está mojado. Espérate que aquí va a haber agua hasta que sobre, le dijo. No, él le creyó a Dios. Esa fue la grandeza de aquel hombre. Pero ¿por qué no le habló a Matusalén o a Lamec? ¿Por qué no le habló a algunos? O de una vez a Set, para volvernos al huerto, al hombre de una vez. Porque él tenía en su mente la 10ª generación, la totalidad. En la 10ª generación se cumplió una totalidad, y entonces Dios miraba como que fuera un todo de los humanos y les volvió a ofrecer regresar al huerto. Pero no quisieron los antidiluvianos. Entonces con el diluvio se perdió. Al salir del huerto se perdió el conocimiento y la tecnología que había en el huerto. Al diluvio se perdió la tecnología que tenían los preadámicos. Porque imagínate, fíjate, cuando uno va cumpliendo más o menos 50 años, se da cuenta de que no sabe nada, de que es más lo que ignora que lo que sabe. Se vuelve uno humilde al ver que la ignorancia es vasta. Cuando va llegando uno a los 60, más o menos se le empieza a alumbrar la sabiduría a uno, porque ha oído la palabra, sabe versículos, el temor de Jehová ya está en nuestra vida, ha oído palabra. Más o menos uno empieza a ser sabio a los 60 años. A los 60 años empieza a decir uno, ¿por qué no fui a la escuela? ¿Por qué no fui a la universidad? Hubiera hecho un esfuerzo. Se le queda viendo a su viejita, ¿va? Se le queda viendo a su mujer, que ella no tiene 60, pero tiene 59 y medio, ¿va? Y ya llegando se le queda viendo, por esta mujer lo dejé yo todo. Y aquella tan linda, bien dormidita, así como que no hace nada. Culpa de esta. ¿Por qué no estudié más? No hubiera sufrido tanto, no hubiera trabajado tanto. Tarde, papaito, too late, allá muy tarde. Eso hay que pensarlo cuando uno, pero no lo puede pensarlo porque es joven, ya me di cuenta yo de eso. No puede uno entenderlo porque es joven, y cuando mira esa angelical criatura que va a ser su esposa, uno se enamora y es capaz de todo por ella. Darle su cheque, su vida, su amor, la mitad de su cama, la billetera, el carro, todo. Pero entonces ya a los 60 años dice uno, ¿por qué no estudié más? ¿Será que todavía regreso a la universidad? Todos se ríen, ¿va? Todos los viejo, viejito, ¿va? ¿Para qué querés? A la tumba te vas a llevar todo ese conocimiento. Pero mira, ya más o menos sabe uno. ¿Sabes qué me he dado cuenta yo? Que cuando uno madura, se vuelve autodidacta. Nadie le está diciendo, lee, hombre, lee. Uno quiere leer para enterarse, para saber, para conocer. Lo que no hacía uno de joven, ¿va? Lee, mijo, que lean los brutos, decía yo ya me lo sé todo. Pero imagínate, pero ¿y qué cosa pasaría si viviéramos 120 años? Porque a los 60 uno ya se está despidiendo de la afición, ¿va? Porque la Biblia dice que 70 y los fuertes 80. Si a 80 uno mira así como Matusalén, ¿verdad?
Pero imagínate esos hombres que vivían casi 1000 años. ¿Cómo desarrollaban sus pensamientos, sus ideas? Llegaban a la madurez, a la edad, a los 100 años ya eran maduros. Y imagínate 100 años con pensamientos, sus ideas, desarrollando ideas. Hubo una tecnología. Incluso en las generaciones de Caín, porque dice la Biblia que Jubal fue el padre de los músicos. Le empezó a atinar al do, re, mi, aunque lo que hizo fue la música pagana, pero le empezó a atinar a la música. Tubal Caín era el experto en el hierro, y el hierro es el material, el metal que hemos usado los humanos para hacer tecnología de armas, tecnología de guerra y también tecnología máquinas, todas las máquinas, relojes, todo lo que tenemos es, la mayoría es de metal. El metal tipifica, el hierro tipifica tecnología. Pero ahora llega el diluvio y lo barre todo, no queda nada de la tecnología. Hay que comenzar de nuevo. No queda nada del conocimiento. Hay que comenzar de nuevo. Y no entraron. Pero mira, te quería enseñar eso. Que Noé fue la 10ª. Perdón. Y la 11ª generación fue trillizos. Sem, Cam y Jafet. Son la generación 11. Entonces ahora viene Dios y se repobla otra vez la tierra. De los 3, de Sem, Cam y Jafet, según 1 Crónicas 1:24, Dios escoge a Sem para que sigan las generaciones. Cam peca, avergüenza a su padre, y Jafet a saber qué hace, pero Sem alcanzó gracia, y de ahí vienen los semitas, que son los hebreos. Las generaciones aquí eran importantes para que se cumpliera lo que Dios había dicho, que de la simiente de la mujer vendría el deseado de las naciones, vendría el Cristo, el ungido. Entonces ellos llevaban las generaciones para que no se mezclaran, porque se recuerdan que los ángeles bajaron y se mezclaron con las mujeres y tuvieron como hijos a los Giborim. Vinieron también los de la raza de Caín y se mezclaron con... Es una mezcla horrorosa lo que había ahí. Los humanos que quedaron puros en la raza que Dios había hecho con Adán, son los que siguen en ese linaje. Después de Sem, Arfaxad, Sela, Eber, la 4ª generación. Del nombre Eber viene el nombre de los hebreos. Peleg, Reu, ese como que era Chapinda, ¿no? Reu, allá por Champerico. Serug, Nacor tuvo como hijo a Taré, y Taré tuvo otra vez trillizos. Fíjate cómo empieza. Dice Génesis 11:26, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Nacor se llamaba igual que su bisabuelo, mira. Abraham, Nacor y Harán. 3. Y así como también la generación 11, Sem, Cam y Jafet. Esa generación de la 11 a la 20 la marcó Dios con trillizos, como queriéndonos decir, ponele atención. En Sem, con estos trillizos yo escojo uno y van a pasar 10 generaciones hasta otros trillizos donde voy a escoger a otro. Porque la 20 generación es Abraham. Noé es la 10ª y Abraham es la 20 generación, y te la estoy contando aquí como yo las conté. Ahora, con Abraham, Dios ya no hace lo mismo, porque ya había prometido que otro diluvio no, sino que ahora lo que hace es que toma a Abraham y le empieza a ofrecer un pacto, le empieza a hablar, le empieza a decir, deja tu casa, deja tu parentela, sígueme donde yo te mostraré. Lo empieza a ejercitar, lo empieza a trabajar, porque Abraham va a llegar a ser el padre de la fe.
Y empieza a formar unas sombras tremendas de lo que iba a ser la salvación. Por ejemplo, fíjate que, bueno, Abraham es el hebreo. Es el primero que la Biblia le dice el hebreo. Abraham, el hebreo. Pero fíjate, tuvo un encuentro con Melquisedec. Como ahora Dios viene con nosotros, con la iglesia, y nos dice que nosotros estamos bajo el sacerdocio del sumo sacerdote Melquisedec, como Abraham. Melquisedec le ministra pan y vino a Abraham, le ministra la Santa Cena, como ahora nosotros en Santa Cena, mes a mes. Abraham diezmó. No se mira antes de Abraham que se diezmara constantemente, pero cuando Abraham ve a Melquisedec, cuando reconoce a Melquisedec, diezma. Mira, son cosas que, una sombra de lo que iba a ser la iglesia. Y no solo el diezmo, sino que también a Abraham le revelaron la circuncisión. Y a la iglesia nos revelan la circuncisión espiritual, la circuncisión no hecha de manos. A los hebreos les tocó la circuncisión hecha por el sacerdote cuando quitaba el prepucio del varón. Pero date cuenta que las mujeres estaban fuera de esa circuncisión. Todavía estaban castigadas por culpa de Eva. Digo yo, porque Eva fue la que le dio la manzana a Adán. ¿Vas conmigo? ¿O voy y ya me fui solito? Como que los ciclistas. Los ciclistas que van atrás apenas le miran la llantita cuando cruza el que va adelante. Pero yo lo quiero llevar en un orden para que vea a dónde quiero llegar. Fíjate otra cosa. Pero entonces, ¿cuál es la circuncisión de la iglesia? El bautismo en agua. El bautismo en agua hace lo mismo que hacía la circuncisión por los hebreos. Nosotros ya no somos circuncidados como en el Antiguo Testamento, sino que somos bautizados. Soy bautizado como manda el Salvador. Casi que me sale, va. Con la inspiración es que yo lo oí con un conjunto que se llamaba La Generación de Jesús. Lindos para tocar. Bueno, en aquel tiempo así me parecía. También los de ahora me parecen bonitos, pero soy bautizado. Ya son unas lagrimotas así, yo me iba metiendo al agua así, soy bautizado como manda el Salvador. Y yo miro que ahora algunos no se quieren bautizar. Hermano, yo me voy a bautizar, pastor, no tenga pena. Cuando lo sienta. ¿Cuando sientas qué? ¿Las llamas del infierno? ¿O qué? ¿Cuando sientas qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir, de una vez la circuncisión. Así como el niño a los 8 días de nacer, circuncidado. Porque esa es la señal, ese es el sello de la fe, que uno se bautiza. Y porque vienen otros 6 bautismos, todavía hay que apresurar el primero en agua. Porque de ahí viene el bautismo en el Espíritu, el bautismo en fuego. Que ese es así dificilito, la prueba. El bautismo en Cristo, el bautismo en el pan. No, hay un montón de bautismos, pero el primero es en agua porque es la circuncisión. Fíjate otra cosa que descubrió o que Dios le reveló a Abraham: interceder por Sodoma. Ahí está Abraham intercediendo con Dios. Señor, pero ¿y si hubieran 40 justos? ¿Condenarás a todos? A todos. Si hay 40 justos, Señor, ¿no te parece que los justos son justos y pobrecitos? Si hay 40 justos, perdono a Sodoma. Sí, Señor, pero tal vez no hay 40. ¿Y si hubieran 35? Por los 35 lo perdono. Y 25, y así se fue llevando al Señor, va intercediendo. Hasta que le dijo, y si hubieran 5, ya cállate. Yo digo, ese Abraham puro latino cuando va al mercado. ¿A cómo son esos aguacates? A $3. Así ya, no. Le doy uno y me llevo los 3. Sí, y los de la tienda también puro el Señor. Usted váyase de aquí.
Le voy a regalar una semilla para que la siembre en su casa y le nazcan gratis los aguacates. Y nosotros ahora intercedemos también por el mundo. Intercedes, hijito. Y en tus oraciones, yo sé que te estás con problemas, pero así estamos todos. No creas que solo tú, así estamos todos. Pero sabes que recordate que hay otros que sufren más que tú y que yo. Entonces hay que decir, Señor, recuérdate de mis hermanos en la iglesia, los que sufren, los que lloran, y recuérdate los del mundo que están engañados por el diablo, que el Señor los reprenda y lo mande a las llamas del averno lo más pronto posible. Así no sé, sino que solo Señor ayuda a los del mundo, que cuando yo hable se conviertan y vengan a la iglesia, porque tenemos todavía como 40 sillas por llenar. Claro, las tenemos guardadas y tenemos para ponerlas por ahí. Usted traiga, haga evangelismo. Pero fíjese, intercede por Sodoma y el sacrificio de Isaac, que Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, así como Jehová va a entregar a Jesús en la cruz, para ver si hay uno que se atreva a hacer lo que Dios va a hacerlo. Y Abraham le cree a Dios, Abraham le entrega a su hijo a Dios, y Dios se agrada de él y lo llama el padre de la fe. Fíjate, en la 20 generación, mira cómo va a ser esa salvación ahora, genética. Dios le dice a Abraham, mira, yo te voy a dar 3 pueblos. Tus hijos van a ser innumerables. Vas a tener a unos como el polvo, hijos como el polvo de la tierra. ¿Puedes contar el polvo de la tierra? Uy, no, Señor, qué polvazones las que hay. ¿Podés contar las arenas del mar? No, Señor, si agarro una cosita así, ni eso puedo contar, ni lo que agarro con mi mano puedo contar. Pues así van a ser tus hijos, así va a ser tu generación. Mira para arriba, mira las estrellas. ¿Las puedes contar? No, Señor, se me confunden todas. Voy por la 8, ya no sé ni dónde andaba. Pues así van a ser tus hijos. La salvación que Dios le propone a la humanidad en la 20 generación, porque son otras 10. Las primeras 10 generaciones, Noé. No la agarramos los humanos, diluvio. Ahora en el 20 dice, no, le voy a dar a este hombre 3 descendencias para salvarnos. Y todavía Abraham le dijo, Señor, pero ¿cómo voy a tener yo esas descendencias si no tengo hijo? Señor, mi cuerpo está como muerto. Estoy lleno de arrugas. Me salieron lunares en todo el cuerpo, negritos. Antes tenía uno aquí que era coqueto, yo aquí tenía mi lunar. Hasta me hicieron la canción aquella, ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Pero ahora ya parezco pecoso, Señor. Y las manos, y las de todos lados me salieron junto a arrugas. Y mi cuerpo está como muerto. ¿Cómo voy a tener hijos a estas alturas? Y le dijo Dios, Abraham, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Crees que algo me opone resistencia? Es cierto, Señor, tú eres Dios, tú puedes hacer lo que quieras. De aquí a 1 año, le dijo, en 9 meses. Como Abraham parecía latino, le dijo, vas a estar chineando un bebé. ¿Sí? Eso es chinear, ¿verdad? Y Abraham por dentro se rió. Tendré placer con Sara otra vez. Y también Sara oyó y dijo, ¿será que mi viejito me puede dar un besito todavía? Sin que nos mordamos en las arrugas. Pues ya uno cuando está viejito tiene que tener cuidado, ¿va? Porque muerde a la compañera, al cónyuge, ¿va? Soltame, no, me estás mordiendo. No, es la arruga izquierda del pómulo que te agarré, así, como ostra. La generación, la descendencia como el polvo, son los descendientes de Abraham por Ismael, con la egipcia, y por Sétura, que tuvo 5 hijos. No, hombre, Dios le dio fuerza a Abraham para tener un hijo, y que feba, tuvo ese hijo, y de ahí se le murió Sara, agarró otra mujer y tuvo otros 5 más, y ya tenía 100 años. ¿Qué hombre ese? Entonces tiene
esa generación como el polvo, y la generación como la arena es Israel. Son los hijos que tuvo con Sara. Ahí te puse los versículos donde los puedes encontrar. Y de ahí, de los hijos con Sara, viene la nación hebrea, la nación israelí, la nación judía. Esas tres. Pero quedó una, la generación como las estrellas. Y la generación como las estrellas yo la leí en Mateo 1:1, porque dice, esta es la descendencia de Jesucristo, esta es la genealogía de Jesucristo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero no era un hijo literal, porque Abraham vivió 4000 años antes de Jesús. Vamos a ver, de Adán a Abraham 2000, de Abraham a Jesús 2000 años antes que Jesús vivió Abraham. Entonces no era un papá literal, sino que ahí lo ponen como diciendo, la genética de Jesús viene directa de Abraham. Jesús, hijo de Abraham. Esa es la simiente, como las estrellas. La simiente que es por la fe. La simiente de la cual nacimos nosotros. Nacimos de nuevo, somos una nueva raza, una nueva nación, una nueva simiente, un nuevo linaje espiritual en Cristo. Somos la generación como las estrellas. Fíjate cómo lo programó Dios. Entonces Dios tiene un trato con los árabes y con los musulmanes, que esos sin Cristo se van a ir al infierno. Luego tiene el trato con los hebreos, que también su casa les fue dejada vacía hasta que reconozcan que Jesús es el Señor. Y nosotros que estamos colgados del Señor, enamorados del Señor, nosotros somos como las estrellas, porque nuestra salvación y el plan que Dios tiene para nosotros es el plan que se llama el plan cielo. Nosotros es el cosmos, y para los hebreos es el plan tierra. Me la paso que te quiero enseñar otra cosa. Ahora mira esto. Esto, para no poner el nombrerío, le tomé la foto a mi iPad, ¿va? Ahí es donde estudio yo. Le tomé la foto porque fíjate, hice lo siguiente. Leí en Mateo la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús empieza con Abraham. Y Abraham fue la 20 generación. Entonces dice, Abraham tuvo como hijo a Isaac. Ay Dios, no leo ahí. Aquí sí. Mira, 1:1 de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí viene Jesucristo, de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Mira, Isaac ya lo puse con un colorcito así como verdecito. Y empiezo a contar 10 generaciones, porque Abraham fue la 20. Entonces, Isaac la 21. Jacob la 22. Judá la 23. Fares 24. Esrom 25. Aram 26. Aminadab 27. Naasón 28. Salmón 29. Booz es la 30 generación. Y fíjate este suceso, que los moabitas y amonitas no podían entrar a la congregación de Jehová, porque en el tiempo de Abraham, el sobrino de Abraham, Lot, cometió incesto. Y ahí se formaron esas dos naciones. De Abraham hasta Booz hay 10 generaciones. En la 10ª generación, en la generación de Booz, los amonitas son perdonados. Y por eso es que Ruth regresa a los campos de los judíos y ahí encuentra a Booz. Y Booz se enamora de ella y la mete a la genética de Cristo. La mete a la genealogía. Engendró de Rahab, mira cómo dice el verso 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth la moabita. Ella no podía entrar, pero ahora pudo, porque habían pasado 10 generaciones. La generación 30, Booz. Y también a Booz se le dedica una gran parte de la Biblia, un libro, todo el libro de Ruth. Y en ese libro, Booz es figura de Cristo,
que rescata y salva a la moabita Ruth. La pecadora Ruth, la llena de pecado Ruth, la rescata Booz y la hace fructífera. Cada vez que se habla de uno de estos, la Biblia le pone énfasis. Por ejemplo, en Abraham, la Biblia habla de Abraham 14 capítulos en Génesis, además de otras menciones en toda la Biblia. 14 capítulos. Abraham es un personaje central de la escritura, porque es la 20 generación y Dios está contándonos de 10 en 10, porque el 10 es la totalidad. Cada 10 generaciones Dios nos ofrece de nuevo salvación. Ofreció en Abraham a esas 3 genéticas: la del polvo, la de la arena y la de las estrellas, aunque las estrellas no había aparecido aún. Luego viene la 10ª generación, Booz, que es la 30. ¿Vamos bien? Ahora solo 3. Entonces, fíjate, empieza a contar otra vez las siguientes 10 para llegar a la 40. La 31, Obed. La 32, Isaí. David es el 33. Salomón 34. Roboán 35. Abías 36. Asa 37. Josafat 38. Joram 39. Usías el 40. Usías también es un rey famoso. Qué agua tan rica. Como aquí hay frío, así se pone la agüita. Fíjate, Usías fue un ingeniero agrónomo. Le puso atención a la tierra y hizo que se cosecharan las tierras de Israel. Descubrió un montón de cosas agrícolas e hizo a Israel inmensamente rico con la agricultura. Y también fue un ingeniero porque diseñó armas de guerra para defender las murallas de Jerusalén. Hizo aquellas armas que ponían una piedra, ahora no se usa porque a puro cañonazo, ¿va? Pero ponían una piedra así, era una como manita una catapulta, se tiraba. Se inventó armas de guerra. De tal manera, por eso los hebreos le pusieron a una subametralladora pistola que hicieron, le pusieron Uzi a la pistola, porque se está refiriendo a Usías, que fue un genio en las armas de guerra, en la tecnología de la guerra. Saca la Uzi, pues, ¿qué están diciendo? Recordándose de Usías, que es, ¿cuánto dijimos? La 30 generación. ¿Dónde está? Aquí, mira, en el verso 8. Es el 40. Y entonces empiezo con el verde para llegar a la 50. La 50 generación. Jotam es el 41. Acaz 42. Ezequías 43. Manasés, Amón, Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel. Y eso fue en la deportación. Y Abiud es la 50 generación. Y comienza la siguiente: Eliaquim 51, Azor 52, Sadoc 53, Aquim 54, Eliú 55, Eleazar 56, Matán 57, Jacob 58, José 59 y Jesús 60. Jesús es la 60 generación. Entonces, mira, esto no es una casualidad, porque con Jesús viene el pacto eterno, o sea, donde Dios salva a todo el que quiere, la salvación por gracia que esperaba la humanidad. La esperamos 40 generaciones, desde Abraham, que es la 20, hasta Jesús, que es la 60 generación. 40 generaciones esperamos al Mesías. Digo esperamos, aunque no aquel que estaba ahí, va, no sé tan viejito, hermano, no seas así, hombre, pero lo estoy leyendo aquí. Todos esos hombres llevaron la genética, la genealogía, llevaron la pureza de la creación del hombre, como Adán, hasta que Jesús encarnó en un cuerpo
como el de Adán, sin mezclas. Y Jesús fue, o Jesús es, la 60 generación. Mira, esto no lo había visto antes así, porque aquí lo que enseña Mateo es que hay 14 generaciones. Desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Así eso enseña Mateo. Y que de David hasta la deportación hay otras 14 generaciones. Y de la deportación a Jesucristo hay otras 14 generaciones. Es decir, que hay 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Eso es lo que enseña Mateo en esos versículos del capítulo 1. Pero, perdón, yo viniendo contando desde Crónicas, me doy cuenta de esto. De Adán a Noé, 10. De Sem, Abraham, otras 10, van 20. Y aquí ya te conté que de Abraham a Jesús hay otras 40 generaciones. 60 generaciones en total. ¿Y eso qué va? Bueno, fíjate, en primer lugar, eso quiere decir que aquí hay un diseño. Que no fue que Jesús nació ahora, fíjense, nació el Señor. Qué casualidad. No, hay un diseño en número. Que sea un número exacto quiere decir que hay un diseño, que hay una mente que diseñó, que hay una mente que tiene todo bajo control y que dijo, es el tiempo que se cumpla. Tenía que venir en una 10ª generación, porque en la 10ª generación es cuando Dios vuelve a ofrecerle al hombre la entrada al paraíso, que es lo que nos está ofreciendo, que regresemos al reino que Él preparó para nuestra raza. Ese es uno. Pero mira la otra, porque con Jesús separaron las genealogías hebreas. Hasta Jesús llegaron las genealogías hebreas. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo hijo. Humanamente Jesús no se enamoró ni tuvo hijos, porque Jesús tenía en mente a la iglesia con la cual se iba a desposar 2000 años después. Jesús nos tenía en mente a nosotros, no hijos carnales, sino que hijos espirituales. Esto lo profetizó Isaías. Una de las profecías, porque hay varias de estas, pero esa es la que más me gusta a mí de Isaías 53:10, porque no la entendía yo antes. Ahora ya tengo una luz, te digo, como a los 60 empiezo uno a entender ya más o menos, ¿va? Porque hasta así por echar los dientes ya no dejan que uno pronuncie bien, ¿va? La placa no se la dejan bien aún, uno anda así como que, ¿verdad? Dentistas bandidos. Isaías 53 dice, pero quiso Jehová quebrantarle. ¿A quién? A Cristo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, es decir, el Padre lo puso a sufrir, pero Él decidió. ¿Te recuerdas que eso confesó Jesús? A mí nadie me quita la vida, yo la pongo y después la vuelvo a tomar, porque ese es el mandamiento que tengo de mi Padre. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Es decir, que cuando Jesús muera, cuando Jesús está en la cruz y ese soldado romano le pica la 5ª costilla y sale agua y sangre, ahí estaba naciendo, como en Adán nació Eva de la costilla, ahí estaba naciendo la iglesia de Cristo y comenzaron los convertidos a nacer de nuevo. Los discípulos que les había predicado y al pueblo que le había predicado se empezaron a convertir. Cuando Él murió y resucitó, se empezaron a convertir hasta los que no creían, como Tomás. Tomás, cuando te fuiste a pasear, vino el Señor y aquí estuvo con nosotros. Ustedes son cuenteros, ustedes me quieren engañar. Yo no voy a creer hasta que lo mire, lo toque, quiero meter mis dedos en sus manos, porque vi los hoyotes que le hizo ese clavo que le metieron ahí.
¿Y qué hace el Señor? Se aparece estando ahí Tomás y le habla a él y le dice: Tomás, vení. Como sos de incrédulo, mi hijo. Me dan ganas de darte un coscorrón, pero como yo soy Dios y tengo misericordia de vos, pero vení, toca mis heridas. Yo me imagino a Mateo así como: oh, puro gringo, tocame las heridas, pues. Mira que no soy fantasma, mira que soy carne. Encarné, viví, morí y ahora estoy resucitado. Tocame. Y ahí el incrédulo dijo: Jesús, Señor mío y Dios mío. O sea que hasta ahí le cayó el 20, que Jesús era Dios. Imagínate, necesitó 3 años y medio de discipulado. Ahora yo le digo: Señor, por favor, haceme un acortamiento de tiempo y dame más inteligencia para que entienda yo, porque qué horrible ser como Tomás. ¿Con qué razón el Tomás latino es aquel negrito que su mamá le dice: Tomás? ¿No lo has visto que sale en la tele? Y es bruto el Tomás. Es un personaje. Entonces mira, ¿quién es la descendencia de Cristo? Cuando Él se entregó como ofrenda, empezamos a creer los humanos, y su descendencia, sus hijos, fuimos o somos los que creímos a partir de la prédica que Él hizo en la 60 generación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, resucitará, vivirá para siempre. Y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Ay, Dios, ya se me puso en rojo todo. Como me quité los anteojos, ya no leo lo que dice ahí. Time out. Aquí, castigo ahorita. No, time's up. O sea que ya me viene como aquel viejito del globo, up. ¿No viste esa caricatura tan linda? Yo me sé todas las caricaturas porque las miro con mis nietos. Porque les quiero hablar de Enoch, pero ellos todavía no atinan eso. Me pongo a hablar de la Biblia y dice: abuelito, y se me empiezan a dormir. Entonces les digo: miremos Kung Fu Panda. Y ahí se despiertan. Es como son niños. ¿Te das cuenta quiénes somos? La generación 61 somos nosotros. Y ya no hay otra. Porque Jesús no tuvo hijos en la carne, sino que los hijos de Jesús somos la nueva raza, la super raza. Perdona que te diga así, porque somos la raza eterna, que ahorita estamos en el momento de la humillación, pero que Dios tiene preparado para nosotros cosas que ya nos cuesta creer. Nos es difícil creer lo que va a hacer Dios con nosotros, lo que Él ha prometido hacer con nosotros. Fíjate, darnos vida eterna, que vivamos para siempre. Es una promesa que aunque uno la reflexione, le cuesta a la mente entender. Vivir para siempre con Dios. Y no solo eso, que tenemos herencia en los cielos, que tenemos una mansión en los cielos. Aquí puede ser que durmas en petate, pero allá, cuando petatees, dijo aquel hermano. Sin embargo, nosotros, la promesa es que aunque muramos, aunque se nos acabe el tiempo de vida, ya no morimos, porque Jesús venció la muerte. Por eso es que en griego dormitorio se dice cementerio. Los cristianos, al ver eso, empezaron a entender: somos la generación de Jesús, ya no podemos morir, sino que si se nos acaba el cuerpo, nos vamos a descansar al dormitorio, al cementerio, ahí que en una caja de madera descansamos hasta que Él venga. Por eso también es que cuando el Señor viene, no nos arrebata a los vivientes que permanezcan. No arrebata a la iglesia que está ahí, sino que primero los muertos en Cristo. Los muertos que comenzaron a partir de la resurrección de Cristo se empezaron a convertir. Todos esos que ya están en el cementerio resucitan.
Ni ellos antes que nosotros, ni nosotros antes que ellos, sino que ese evento de rapto, de resurrección, nos junta a toda la generación 61, a todos los cristianos, muertos y vivos. Nos junta, nos reúne, pero todavía no hay que ir al cielo, sino que los muertecitos esperan y los que estemos vivos, ya yo tengo esperanza de estar vivo cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga nos vamos a presentar al tribunal de Cristo, porque los muertos ya se presentaron. Cuando uno acaba su tiempo en la tierra, se presenta al tribunal de Cristo, porque mira, hijita, hermano, hay que dar cuentas de todo lo que hicimos. Recordate que Dios es un justo juez, que Dios no tiene hijos predilectos, sino que a la hora del juicio a todos nos va a juzgar, a toditos. No tiene hijos predilectos en el sentido de que no te va a pasar por alto ni a mí, ni por ser maestro, ni por ser buena gente, no nos va a pasar. Todos tenemos que dar cuenta de lo que hicimos. Así que mira, ama a tu mujer para que no se queje. Que cuando llegue con el Señor, mija, ¿y por qué te vi tantas veces llegando allá en la iglesia? Es que mi marido, Señor, vamos a seguir casados en la eternidad, Señor. Afligida la pobre, ¿verdad? ¿O será que lo ama tanto que quiere seguir? Está llorando porque se lo van a quitar, ¿va? No, yo creo que está llorando por si se lo dejan a toda la eternidad. Si no aguanté 25 años, Señor, ¿qué voy a hacer durante toda la eternidad? Nos tenemos que presentar delante del Señor y dar cuentas. Por eso, mira, cuando el pecado se te aparezca, cuando se te aparezca la tentación, recordate que esto es pasajero y que hay que presentarnos delante del Señor, y Dios no puede ser burlado. Ay, Señor, es que se me chispoteó. Que espíritu ni que nada, no se te chispoteó. Sabías que eso no es. Yo no lo había leído en la Biblia, pero tu conciencia te decía que no y lo hiciste. Va a estar duro ese momento. Por eso es que Dios, el Hijo, nos dejó la Santa Cena, para que en la sangre, en el pan, que es su carne, y en la copa de su sangre, nos pongamos a cuentas cada mes, cada cierto tiempo. Vengamos ante el Señor y le digamos: Señor, ya pequé otra vez, perdóname. Porque si acumulamos los pecados y llega ese momento de dar cuentas, nos van a coscorronear. ¿Te recuerdas lo que le pasó al rico que miraba a Lázaro en la desgracia? Y el rico en sus lujos se le pasó la vida, no iba ni al culto. Y cuando se murió y abre los ojos, está en una llama que lo quemaba. Y en cambio el Lázaro, que no había tenido nunca dinero, ni no conocía ni Disney, porque nunca tuvo ni para pagarse el boleto, en los brazos de Abraham. Mira dónde aparece Abraham otra vez, como el líder, como la autoridad en el paraíso. Tenía en sus brazos a Lázaro. Ya pasó. Señor, Abraham le dijo: manda a Lázaro a avisarle a mis hermanos. Y Lázaro: ay no, Señor, otra vez a la tierra. No tenga pena. Lo chiñó y le dijo: no, hay un gran abismo que nos separa de aquí para allá, ya no se puede regresar. Pero y mis hermanos, mi papá, si no les aviso, pues se van a venir aquí también. A los profetas tienen a la palabra para que le hagan caso. Aunque regresara un muerto, aunque resucitara un muerto, esos no van a hacer caso. Y es exactamente lo que sucedió, porque Jesús resucitó a un Lázaro con 4 días de muerto. Y los religiosos ni así se convirtieron. O sea, que los muertos resuciten, al que es religioso no le cala, es cuento, es un show. Saben qué decir, saben cómo inventarse la realidad para seguir en su fuerza, en su poder ante la sociedad. Entonces, mira, somos la generación 61. Somos la generación de Jesús. No ha habido otros como nosotros, hermano, llenos del Espíritu. El Espíritu del Padre habita en nosotros. También el Espíritu de Cristo. Decime, ¿qué humanos han tenido eso? No podemos ser tan gachos, hermanos.
Tenemos que entender esto, que aunque no se nos mira la luz por fuera, pero por dentro ahí está. Por eso guardemos nuestro espíritu, guardemos nuestra alma, guarda tu espíritu, séle fiel a tu mujer, porque vos la escogiste. Ahora no te hagas para atrás. Señor, yo dije esto y honro mi palabra de amar a esta güera a la fuerza, güera a pura agua oxigenada, pero güera, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, perdón, no, ustedes sí son güeras. Es que algunas hermanitas hasta de pelo morado aparecen, rojo, pelo rojo. Híjate, ¿tú de dónde sos? ¿De Dinamarca? ¿O de dónde sos? ¿Porque tienes el pelo rojo? No, soy de Sololares. Pero hijita, está bien, ponete linda, pero ¿sabes qué? Hermano, nuestro espíritu se contamina si le somos infiel a nuestra mujer. Tenemos que amar, es lo que Dios nos pide, que amemos a la mujer que elegimos, que la honremos, que sepamos que es un vaso más frágil, que tenemos que, hay que acucucharla, pues, que mi cuchicuchi, ponerle un apodo bonito, no, vieja, no, ponerle un apodo así como bombón. ¿Ah? Claro que ese solo es secreto entre vos y ella. No le estás diciendo en la iglesia, hermana bombón, venga para acá. Si no, todos le dicen bombón a la. Todos que le digan su nombre. Pero vos en los calladitos, bombón. Y tu hijita, ponele un apodo bonito. Pita con nudo, le decía una hermana a su esposo. Hermana, ¿y por qué le dice pita con nudo? Ay, porque aquel bien flaco, solo el gran nudo que tiene en la panza así. El abultamiento de la panza es el nudo. No, mi hija, ¿sabes qué? Decirle algo así como Tarzan, Trucutú, un nombre así bonito, Robocop, algo así. Va que él se sienta. Pero como las hermanas, hay algunas que sí son insujetas, va, tienen que aprender eso de insujetos. Sí, hermano, me dijo, yo le puse el apodo a mi esposo, yo le puse a mi esposo Superman. Pero como lo quiero mucho, le digo Supermancito. Y así lo tengo, bien manso, hermano. Ay, Supermancito, ese sí estuvo mal. Digamos cosas bonitas, hombre. Porque mira esto que somos. El matrimonio, el amor, lo que estamos haciendo aquí es mientras llega el día glorioso de nuestro encuentro con el Señor. Porque somos la 61 generación, hombres y mujeres, la iglesia, los nacidos de nuevo. Si no has nacido de nuevo y me estás oyendo, aquí no entras. No son la 61 generación. Los nacidos de nuevo, los nacidos del Espíritu. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Ya se entregó en la cruz, ahora nos ve. Por eso es que Dios nos llama hijos. Hijos, ya no nos mira como generación de una fecha a otra fecha, sino todos los creyentes en Jesús. Somos la 61 generación. Y entonces ahí se puede explicar este verso. En verdad os digo que no pasará esta generación. La generación 61 no pasará hasta que todo esto suceda. La generación 61 somos nosotros, pero son también desde los primeros que se convirtieron hasta nosotros. Entonces, mira, yo como ya hice pedazos el reloj, te quiero enseñar un resumen que hizo la 10ª generación hebrea. Noé significa reposo. Abraham significa padre enaltecido. Pero cuando Dios le puso Abraham, le puso la H, eso significa padre de multitudes. Luego está Booz, que tiene 3 significados. Pero fíjate, ahorita te voy a explicar un poquito de eso. El cuarto es Uzías. Uzías se traduce, mi fuerza es Jehová.
Esas tres letras, J-H-A, es la palabra Jehová. ¿Cómo se llama eso cuando uno hace una abreviatura, una abreviatura? Ja, es poéticamente Jehová. Mi fuerza es Jehová, Usías. Abiú significa mi Padre es majestuoso. Y Jesús, salvación. Ahora fíjate, con Booz hay un problema en su nombre. Porque cuando lo quieren traducir, resulta que Salomón le puso a una de las dos columnas de bronce del templo que Dios le dio, Dios lo dejó hacer, le puso Boaz. Que es Booz, solo que le cambió una O por una A, le puso Boaz. Yo pienso que Salomón entendía esto y él dijo, este Booz es 10ª generación y por eso le pongo a una columna ese nombre, Booz, porque Booz era su ascendiente, era su abuelo o tatarabuelo o tatarabuelo, pero estaba en su descendencia. Booz. Hubo otro, Isaí, David y Salomón. Sí, era como la 5ª generación. Entonces se puso Boaz. Entonces algunos traducen Boaz de una manera, Boaz de otra. Pero yo estudiando, encontré en un diccionario, que no solo yo tengo, ha de tener un montón, pero yo encontré, se llama Diver. Fíjate, mejor te voy a decir qué significa. Encontré la palabra fleetness, que significa, dice que Booz significa fleetness. Pero digamos, para mí la palabra fleetness, lo que me viene a la mente es como una bomba de fleet, ¿va? Fleet, echando fleetness, ¿va? Pero en inglés no. Y le empecé a buscar y Google no la sabe, ¿sí? No sabe traducir fleetness, pero traduce fleet. Fleet, entonces, fíjate que dice que fleet, no, mejor lo leo aquí conmigo porque el naranja y el blanco es solo para los de buena vista. Como sustantivo significa flota. Una flota es un conjunto de barcos que navegan o desfilan en formación militar, todos bajo un comando. Quiere decir que hay uno que manda la flota. No son barcos que van ahí como pueden, sino que uno manda la flota. Es el capitán, el comandante, el comodoro, el almirante, como le querrás llamar, pero uno manda todo el desfile de barcos que va en el mar. Como adjetivo, fleet significa veloz, rápido, ágil. Como es una flota de guerra, se desplazan en el agua y hacen su estrategia para derrotar al enemigo, porque flota es un conjunto de barcos de guerra. No andan jugando, andan en guerra. Flota veloz, y el verbo se traduce desfile, o sea que van majestuosos, van con orden, en obediencia. Y entonces, ahí dice que el reposo, Noé, que el reposo del Padre enaltecido, del Padre de multitudes, se lo dio a la iglesia. Vos es la iglesia, porque la iglesia es una flota de barcos de guerra. Cada congregación es un barco de guerra que va navegando en el mar de las multitudes, según Apocalipsis 17. Las muchas aguas son multitudes, lenguas y naciones. Y así como la iglesia va congregación, en medio del mundo, en medio de las multitudes de gentes, vamos navegando, pero bajo el comando de una persona. Nuestro capitán es Jesucristo. Y vamos en actitud de guerra porque vamos predicando el evangelio y viendo quiénes se suben a la flota y construyendo nuevos barcos de guerra para que se suba más gente. Entonces el que le trae el reposo, el Padre enaltecido, el Padre de multitudes, el que le trae el reposo a la iglesia, que es la flota veloz que va desfilando por los mares del mundo, y que proclama: mi fuerza es Jehová, mi Padre es majestuoso, encontraron la salvación de Jesucristo. Es como un telegrama
que tiene un sentido. Los nombres de los 6 que tienen la 10ª generación y que concluyen con Jesús es mi Salvador. Tengo otras, pero no se las digo porque ya me pase. Y mañana hay que ir a chambear. Ahí se recuerda que, no, fíjese, jefecito, que un apóstol, es que mi pastor invita a unos gorditos ahí de apóstol y predicó un montón y ya no puede dormir. Y perdone que por eso venga tarde. Mañana llegas más temprano y bien bañado. Bien, así, mira, pispireto, así como que hay que hacer, jefecito. ¿Va? No que tomemos el café. No, llega desayunados. Si no, parece que los cristianos llegáramos de goma, de resaca. Nosotros somos la 60 generación. ¡Qué privilegio! Dios nos tomó en cuenta, hijitos. Respondámosle en los días que Dios nos dé por vivir, hijito. Responderle con tu servicio, con tu fidelidad. Mira, sujetate a tu pastor. Él no me lo ha pedido que te lo diga, pero es por tu bien, para que te vaya bien. ¿Querés que se sujete tu mujer a vos? No me contestes. Sujetate tú también, entonces. Sujetate a tu pastor, sujetate a tu jefe, no le andes rezongando. No te hagas el sindicalista de primera clase, obedece. No te le pongas rincón al presidente Trump, porque es el presidente de la nación, sino que en tus oraciones decirle, Señor, ayúdalo a no ser tan Trump. Ayúdalo. Porque si le va mal a la nación, nos va mal a nosotros. Sujetémonos, hijitos. Y vas a ver cómo tus hijos van a correr a ti y te van a decir, Señor, sí, Señor. Y cuando le digas algo a tu esposa, te va a decir, sí, mi Señor. Me duele la rabadía, chata. Acuéstese, mi Señor, que ahorita le sobaré. Se frota las manos así, saca calor, puro kung fu. Y le pone, ¿cómo siente Juancho? Un poquito más a la izquierda, chata. Bombón. Apunta bien. Si no te sujetas vos, ¿por qué quieres que se te sujeten? La sujeción se ministra y son tiempos finales. Por eso te empecé diciendo que no te haga tropezar lo que los impíos dicen. Claro, si hay pastores que tienen billetes, sí. Si yo no sé qué hacen, pero hay el que Dios le da, ¿por qué se lo va a negar? Y si tienen aviones, porque se tarda mucho en carro. Hoy queríamos un helicóptero para venir nosotros, vamos. Bueno, vos, porque yo venía orando. Nosotros no estamos para juzgar, sino que nosotros estamos para buscar a nuestro Dios, para sujetarnos y ir como esta flota valerosa en medio de los inconversos, proclamando la verdad maravillosa que Jesús es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, esta casa. Y juntos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias porque nos tomaste en cuenta para ser partícipes de esta bendición. Gracias, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por darnos esta oportunidad y la vida. Yo te ruego, Señor, que venga esta palabra poderosa y selle en nuestra alma, en nuestro espíritu, nuestro entendimiento, sabiendo que tú nos hiciste, Señor, para aprender a obedecer tu palabra, para aprender a obedecerte a ti. Guíanos, Señor, por el buen camino y bendice esta casa que hemos elegido y edificado para darle gloria a tu nombre. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, recibe, Señor, nuestras lágrimas y nuestras risas, porque todo lo que hagamos y digamos lo dedicamos a ti, porque tú, oh Jehová, eres nuestro Dios. Por lo tanto, levantamos nuestras manos en gratitud para decirte, somos tus hijos, somos tu generación.
por el sacrificio expiatorio de Cristo, entramos a ser la última generación, la generación que habría de ver todas las cosas del último tiempo. Así bendigo, Señor, a tu pueblo. Señor, en medio de los problemas familiares, manifiéstate, Señor. Disipa los nubarrones, las nubes negras en nuestra vida familiar y llénanos de tu amor, porque qué hermoso es el amor, Señor. Qué dicha la que provoca el amor. Yo bendigo a estas ovejas y bendigo a las familias. Y bendigo, Señor, a la familia Herrera, a los pastores Herrera. Señor, que la unción que desciende sobre la cabeza apostólica del hermano Sergio descienda sobre nosotros y descienda sobre el pastor Eric Herrera, sobre los pastores Herrera, y que desciendan también sobre este pueblo y sobre los ministros que esta noche te adoramos en esta casa. Así te bendigo, hijita. Sostente, hijita. Sea valiente, hijita. Séle fiel a tu marido. Comprendelo. Atendelo. Porque la mujer sabia con sus manos edifica su casa. Bendigo tus manos. Edifica, hijita.